Pedalea, Polet. Tú solita. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más extraños que han ocurrido en México. ¿Pero qué te platico? Los dibujos. Estos los hizo en la escuela. Sí. Porque imagínate que una niña desaparece dentro de su propia casa. La buscan durante días. Policías, peritos, familiares y hasta medios de comunicación entran a la habitación donde supuestamente desapareció. Pero nadie encuentra nada. Estamos en marzo del 2010 y en el centro de toda esta historia estaba una niña llamada Paulette. Tenía apenas 4 años y aunque era una niña muy querida por su familia, también enfrentaba algunas dificultades desde muy pequeña. Tenía problemas de movilidad y de lenguaje, por lo que necesitaba ayuda constante para realizar muchas actividades del día a día. Y quedó afectada en la parte motora del lado izquierdo y del lenguaje. La niña no habla bien. Y te cuento esto porque más adelante este detalle se vuelve muy importante. Porque cuando Paulette desapareció, muchas personas se hicieron la misma pregunta. ¿Cómo pudo desaparecer una niña en esas condiciones sin que nadie viera absolutamente nada? Ahora sí, vamos a la noche antes de que todo ocurriera. Paulette acababa de regresar de un viaje que había realizado junto con su papá y su hermana, y hasta ese momento nada parecía fuera de lo normal. Era una noche como cualquier otra. Llegó a casa, estuvo con su familia y más tarde se fue a dormir. De hecho, si alguien hubiera visto a la familia esa noche, jamás habría imaginado que estaban a pocas horas de convertirse en noticia nacional. Porque lo que ocurrió después fue tan extraño que incluso hoy sigue siendo difícil de explicar. Y es que a la mañana siguiente, cuando llegó el momento de despertar a Paulette, algo no estaba bien. Su cama estaba vacía, y aunque al principio pensaron que podía estar en alguna otra parte del departamento, muy pronto se dieron cuenta de que la situación era mucho más seria de lo que parecía. Así que comenzaron a buscarla. Primero revisaron las habitaciones, después los baños, los closets, los pasillos, cualquier lugar donde una niña pudiera estar, pero Paulette no aparecía, y conforme pasaban los minutos, la preocupación comenzó a convertirse en desesperación, porque mientras más buscaban, menos sentido tenía lo que estaba ocurriendo. 6 días de la desaparición de Paulette, que la Procuraduría mexiquense decidió asegurar la recámara de la niña. Estamos hablando de una niña de apenas 4 años, una niña que necesitaba ayuda constante para muchas actividades. No era como si simplemente hubiera decidido salir de la casa por su cuenta, y aún así parecía haberse esfumado. Fue entonces cuando la familia decidió contactar a las autoridades, y a partir de ese momento, lo que había comenzado como una búsqueda dentro de un departamento se convirtió en una investigación que terminaría captando la atención de todo México. Policías, investigadores y peritos comenzaron a llegar al lugar. Todos buscaban una respuesta. Todos intentaban entender qué había pasado, pero mientras más avanzaba la búsqueda, más preguntas comenzaban a surgir, porque no había señales de que alguien hubiera entrado por la fuerza. No había una explicación clara, y tampoco existía una pista que indicara dónde podía estar Paulette. Sin embargo, se infiltró un audio donde la mamá le dice cosas a la hermana de Paulette. Y conforme pasaban los días, el caso empezó a hacerse cada vez más grande. Ya no era solamente una familia buscando a una niña. Ahora todo México estaba pendiente de lo que estaba pasando. Las noticias hablaban del caso todos los días. La gente empezaba a sacar teorías y cada vez había más preguntas. Porque, seamos sinceros, ¿cómo desaparece una niña dentro de una casa sin que nadie vea nada?
Y mientras todos intentaban encontrar una respuesta, los policías seguían revisando el departamento, una y otra vez, pero no encontraban nada, ni una pista, ni una señal, nada. Y es aquí donde la historia empieza a ponerse bien rara, porque hubo personas que entraron a la habitación de Paulette varias veces, policías, peritos, familiares, incluso reporteros, y aún así nadie vio lo que estaba frente a ellos. Y cuando finalmente dieron a conocer dónde había sido encontrada Paulette, la sorpresa fue todavía mayor, porque según los reportes, fue localizada entre el colchón y la base de su propia cama. En ese momento destapo la parte baja de la cama y encuentro o aparecen las piernitas de la niña. Sí, en la misma habitación que había sido revisada durante días. Cuando esa información comenzó a circular, la reacción fue inmediata. La gente no podía creerlo. Muchos se preguntaban cómo era posible que después de tantos días nadie hubiera notado nada. Paulette Guevara Farah, fallecida en circunstancias misteriosas y encontrado su cadáver en su cama luego de haber estado extraviada, fue enterrada este martes, minutos antes de las 4 de la tarde. Y mientras las noticias seguían revelando detalles, la historia comenzaba a tomar un rumbo completamente diferente. Porque una cosa era encontrar a Paulette, pero otra muy distinta era explicar todo lo que había pasado durante esos 9 días. Y fue justamente ahí cuando empezaron las dudas. Mientras tanto, los compañeros de clase de Paulette y sus maestras en el kinder le rindieron un homenaje. De hecho, mientras más personas conocían los detalles del caso, más difícil era entender lo que había ocurrido. Porque había algo que simplemente no cuadraba. Si Paulette estaba ahí desde el principio, ¿cómo fue que nadie la vio? Esa fue la pregunta que comenzó a repetirse por todas partes. Han pasado más de 15 años desde que ocurrió todo esto. Y aún así, el caso de Paulette sigue siendo uno de los más comentados en la historia de México. Porque aunque existe una versión oficial, las dudas nunca desaparecieron por completo. Y tal vez ese sea el motivo por el que tantas personas siguen hablando de este caso. Yo soy Ríos, y recuerda que algunas historias terminan, pero otras simplemente dejan preguntas que nunca tendrán respuesta. Nos vemos en la próxima historia.